El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Política real. Traducida por Facundo Pérez. En Barullo Político. Giro coparticipativo de la información para nutrir las arcas de la provincia de la verdad. La provincia de la verdad que compone la nación de la bonomía, de la honestidad y de la responsabilidad intelectual, siempre teniendo en cuenta tus raíces y no olvidando quién confía en vos, ni mucho menos de dónde venís. Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, yo voy a agarrar palabrerío. Decime si me escuchas bien. Te escucho bien, aunque sonás como un robotito. Ok, entonces no me escuchas tan bien. Vamos a hacer algo. ¿Sabes lo que es el amor? Yo puedo enseñártelo, ya que eres un robot. Ah, Sí, fue mucho. Se bajó por el chiste, ¿no? Se bajó por el chiste. Vamos a... Se calentaba y se iba. Facundo Pérez está en nuestra primera... Abandonó el móvil, Facundo. Es Facundo Pérez, nuestro barullador político. Está resistido por la prensa que aprovecha el error del troll de la desinformación para definir por arriba del arquero y así ganar la Copa del Periodismo Independiente. Exactamente. Hola, Facu, ¿cómo estás? Ahí te reconectamos. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo viene Chat Malal? No. ahí volví. No estoy en Chamalá ni nada de eso, estoy en Cariló en estos momentos. Yo te quería decir que iba a ahorrar en palabras, tanto palabrería, yo no necesito tantas cosas, necesito solo 3 palabras para definirte y presentarte en el día de hoy. Que quizás las conoces, pero son mediocre, pusilánime y golpista. ¡No! Para. Sí, encantado. Mediocre y golpista puede ser, pero pusilánime también. Pusilánime. Sos golpista, vos sos bastante golpista. Es lo único que sé hacer, Mediocre También. ¿Y qué más? y golpista. Y golpista. Golpista. Tiene muy buen guionista. ¿Cómo viene eso, Facu? Es verdad, yo no sé por qué te tiré Chatmalal. Estás en Cariló. ¿Cómo viene la costa? Es el primer móvil en la costa que tenemos. ¿Cómo viene eso? Mira, me falta entonces, tengo que hacer un móvil tipo en la Rambla, con el mar atrás. Claro. Esas cosas medias nefastas de concursos de bikinis, Sí. móviles en la playa. Yo estoy, Sí, te juro que estoy. Por favor, recontra. ¿Cómo viene la temporada? Tipo, ¿hay bull market? ¿No hay bull market? ¿Qué onda? La costa campeona. Es la primera vez que vacaciono en diciembre Qué lindo. en la costa atlántica argentina. Fui primero a Chapalmalal y luego estoy acá en Cariló. Poca gente a esta altura del año, lo cual creo que es normal según lo que he hablado con gente acá. Como que la papa viene ahora en enero. Hay una muy linda anécdota que la he contado tantas veces que ya me da asco, pero la voy a contar igual, que es que una vez en Cariló, Facu y yo y Nico, otro amigo, a marzo, estoy hablando, comienzos de año, fuimos a hacerle el aguante a Abril, una amiga, y que estaba laburando, y no es que no encontramos lugar para comer, sino que no podíamos pagar porque no teníamos guita encima, y nos quedamos viendo TikTok en un auto por 3 horas. Sí, fue el momento full guerra Rusia-Ucrania. Sí, Entonces, es verdad. Seguíamos todos los tweets y TikTok del tema Rusia-Ucrania. Pensábamos que íbamos a morir y que no había más mundo después, lo cual no fue cierto porque somos campeones del mundo. Efectivamente, campeones de un mundo en guerra. No son un dato menor. Sí, bueno, como siempre, como la mayoría de los campeones. Exactamente. Acá aparece Topolino. Dice, coparticípenle un micrófono a ese chico. Me dieron energías para lavar los platos, dice Topo. Facundo, estás conectado. Digo, yo te escucho perfecto acá, ¿eh? Yo también, yo te escucho perfecto. No, estaba probando unos auriculares que me trajo Papá Noel, Qué lindo. pero se ve que no, todavía tengo que sacarle la mano. Cariló, auriculares, no te olvides de nosotros, lo que te voy a decir, porque sabemos que la estás pegando, no te olvides de nosotros. No, jamás. Todo de arriba, como siempre. Quiero corregirme, no es Cariló, es Claromecó. Está ahí, nomenclaturamente están muy cerca. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Nadie sospecharía. Facu, ¿qué onda? Porque uno entiende también que en vacaciones pasan dos cosas. Uno se desenchufa totalmente, o uno de golpe se enchufa porque de golpe tienes una hora libre y te pones a leer, a ojear diarios y demás. Vos sos como yo, no nos gusta conectarnos del todo. Un poco lo repasábamos recién, lo que viene pasando con la coparticipación. Pero te pregunto desde el vamos, tipo, ¿tenés alguna posición? ¿Tenés algo visto al respecto? ¿Algo que te preocupe más que otra cosa? ¿Cómo lo venís llevando? Sí, a ver, por empezar, es un tema, vos lo explicabas y lo resumías muy bien y te apoyabas también en el material de archivo que tenías,
lo cual se agradece porque en estos temas de repente se empieza a poner todo bastante, difícil de entender, con términos muy específicos. Ahora, si querés, podemos hablar de la nueva noticia de hace unas horas, que es que Alberto acata finalmente la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de qué manera, y si querés lo repasamos, ¿no? Digo, pero de qué manera acata y cuáles son los mecanismos que va a llevar adelante y qué opinión nos merece eso también. Pero para hacer un comentario general, digo, es un tema muy importante que afecta no solo a la ciudad de Buenos Aires ni a la provincia de Buenos Aires, sino a las 23 provincias todas, y que si entramos en tecnicismos o nos dejamos llevar por una mirada simplista de la cosa, nos perdemos información importante que nos va a influir en nuestro día a día, sobre todo a nada de empezar un año electoral como es el año que viene, y que esos fondos que irían a la ciudad de Buenos Aires seguramente también le vengan bien a Horacio Rodríguez Larreta para hacer su campaña presidencial. O sea que sí. Decime. No, iba a sumar porque al repaso que hacíamos anteriormente hubo un tuit que a mí me quedó afuera y sirve como para puentear para seguir camino con lo que vos decías, de que es que el gobierno va. Yo creo que desde que arrancó todo esto me lo imaginaba, creo que todos o no sé, que iba a acatar el fallo eventualmente, que no había espalda para maniobrar contra una Corte Suprema que hoy goza de este poder, pero lo que me interesaba también es que la instrucción que le dio el Ministerio de Economía el presidente para trabajar en un proyecto de ley enviado al Congreso a tratarse en sesiones extraordinarias para prever presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982. ¿Qué significa esto? Que este debate se muda al Congreso, en donde en el discurso podemos llegar a tener una especie de debate, por ahí estoy exagerando un poco, o no, porteño versus federalismo, no quiero decir unitario contra federales porque es descontextualizar, pero hay como una resaca de esta eterna disputa entre el centrismo y el interior y demás. Esto sigue en el Congreso. Sí, a ver, desde lo fáctico el proyecto, como bien decías vos, es un proyecto de financiamiento. Claro. Léase, crear algún impuesto más, como no va a ser algo súper importante desde ese lado. Sí, desde el costado simbólico, las provincias tienen su representación política más fuerte en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en la Cámara de Senadores, donde gran parte de los senadores y también de diputados con el correr de los años responden más a su propio gobernador que al partido político o a su jefe dentro del Congreso, etcétera. Obvio. Entonces, el debate desde lo simbólico me parece que va a ser bastante rico desde ese lado. A ver, la jugada está, la podemos ver, con el dron desde arriba vemos cuál es la jugada del gobierno. Hay 23 provincias que se van a ver damnificadas por una decisión unilateral de la Corte Suprema de Justicia que beneficia a la ciudad más rica del país. Ahora, ¿cómo se articula ese reclamo de las provincias con el gobierno nacional? Es el tema y es lo que hoy parece lejano, en el sentido de yo no veo al gobierno nacional junto con las provincias teniendo una posición suficientemente fuerte para hacer frente a la ciudad de Buenos Aires y a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo, que es el órgano o los representantes a quien el gobierno está apuntando desde juicios revocatorios, etcétera. Lo interesante es, puede, porque tengo como una duda, creo que este tema es imprescindible de debate y que eventualmente con el paso del tiempo puede llegar a ser devorado por otros temas, no por eso perder importancia, pero la agenda lamentablemente tiene esa tiranía. Ahora, no le da, es un poco lo que decía Lantos en el Destape, Nicolás Lantos, y no sé si estoy tan de acuerdo porque no sé si esto va a impactar tanto o sí. Pueden, según tu opinión, ni siquiera pronóstico, realmente lo que estamos hablando acá, que es ir viendo la noticia y qué nos sucede al respecto, puede lesionar a un Rodríguez Larreta que de golpe tenga que seducir a esa Argentina federal que hoy está contraria a sus intereses, o es algo que se va a terminar licuando con el paso del tiempo, porque termina siendo un debate de vuelta, estoy en el sentido, tomándolo con pinzas, medio unitario contra federales. Volvemos a una resaca, a un debate eterno en la Argentina. Sí, por eso te digo que la jugada está ahí, está todo por hacerse. El tema es que yo soy un poco pesimista en este caso. Creo que el gobierno de la ciudad y Larreta, con el poder de pauta que tiene, es capaz de licuar esto en el tiempo, es capaz de meterlo abajo de la alfombra, de no nombrarlo tanto y que no sea una cuestión de peso en el debate en una elección nacional,
Y por otro lado veo a un gobierno que desde hace tiempo va y viene, que es débil en sus arranques para generar impacto político desde lo simbólico, y no creo que pueda tener la fortaleza de embanderarse en esta cruzada contra el porteñocentrismo. Es interesante que el tipo de bono que seleccionó el gobierno para pagar para pagar el fallo de la Corte, lo que la Corte le pide que le pague a la ciudad, es un tipo de bono ya usado con la provincia de Santa Fe. Me parece interesante que si no es tolerada ese tipo de pago, que puede suceder, da como un trato diferencial. De golpe la ciudad de Buenos Aires es más que Santa Fe. Es interesante cómo se puede poner todo bastante tenso de vuelta, entendiendo que el gobierno sigue siendo el gobierno lamentablemente endeble en estos temas que hemos conocido, y que también los gobernadores responden no solamente a un interés de defender al presidente, sino de empezar a sacar rédito político para un año ardiente como el 2023. Sí, algo interesante que hay que tener en cuenta es que, como bien decías vos, el gobierno va a pagar en bonos, va a hacer transferencia en bonos a la ciudad de Buenos Aires, Claro. pero es durante un plazo de 90 días, que es el tiempo estimado en el cual o aceptan la revocatoria presentada por el gobierno nacional o se confirma el fallo de la Corte Suprema. 90 días son 3 meses, vamos a estar bastante adentrados 2023, año electoral, y seguramente ya con la campaña alargándose. Hay que ver en ese momento qué es lo que va a suceder cuando nos encontremos con el desenlace final, valga la redundancia, de este tema. Es interesante, estamos conversando con Facundo Pérez, el tema es la coparticipación. Hay algo también, recuerdo que en algún momento, dos cosas se me vienen a la mente. Por un lado, algo que hoy sonaría delirante, pero es un debate que a mí me parece súper válido e interesante, que es la mudanza de la capital o de los edificios gubernamentales al interior del país, lo cual tiene mucho sentido que YPF se encuentre en Neuquén, ¿no? Donde tiene su principal influencia, su principal recurso, literalmente hablando. Y otra era este proyecto de ampliación de la Corte Suprema con los gobernadores, que naufragó, que fracasó abruptamente. La versión es que, para no repetir ninguno de esos dos palabreríos, porque fue lo que terminaron siendo, la cuota o el peaje que le quiere cobrar los gobernadores al presidente o al frente de todos es que haya un gobernador candidato o un gobernador candidato a vicepresidente como plan B. Ya nos ponemos a hablar de fórmulas y me parece que los gobernadores tienen un punto como para sostener que haya uno de ellos en la fórmula. Hay que ver después qué pasa, ¿no? Sí, hay que ver también de qué manera, si la liga de gobernadores funciona electoralmente o funciona como un conjunto de gobernadores para ejercer presión a un gobierno nacional, pero de sus propias gobernaciones. A lo que voy es, hay que ver si los demás gobernadores se pondrían detrás de uno de sus representantes, y si ese representante iría efectivamente como cara visible de los gobernadores, o sería una cuestión política propia, personal de ese nombre. No me imagino, no sé, digo un nombre por decir, ¿no? Pero digo, UNIAC representando a la totalidad de los gobernadores que no están dentro de Juntos por el Cambio, porque después se llega al poder y los gobernadores van a seguir en sus provincias y UNIAC va a emprender su carrera política personal, digo. Eso por un lado. Y después, por otro lado, es lo que te decía antes. Desde el lado quizás positivo es el desenlace de esto lo vamos a tener bien adentrado el 2023, y ahí sí, desde la narrativa con los gobernadores se puede hacer un contrapeso a la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Termina siendo como, ¿importa la cuestión territorial o no a la hora de hacer política nacional? Es interesante lo que decís, y es triste que el debate se licúe en, creo que hay dos puntos, tres. El pedido de juicio político de la UCR contra el presidente, Feynman diciendo en un portal, en un noticiero, en un espacio de gran audiencia, que esto es un golpe de Estado, y La Nación diciendo que Alberto no hace lo que Videla sí hizo respecto a fallos de la Corte. De repente no hablamos de coparticipación, federalismo, distribución equitativa de los fondos. Equitativa en el sentido, obviamente no es lo mismo para una provincia que para otra, por una cuestión geográfica, poblacional, pero una distribución consciente, porque se pierden en un debate sobre si al presidente está dando un golpe de Estado o no. Se lleva a un extremo que se desvirtúa y termina siendo más fácil hablar de un golpe de Estado del presidente, una ficción que no existe, una ficción justamente, que hablar de esto que es federalización, distribución de fondos, que es más complejo pero también más interesante, y ahí sí le transformás la vida a la gente, más que con una editorial golpeando abajo. Sí, total.
quiero hacerte una pregunta y compartir un razonamiento bien desde el llano, ¿no? Como desde lo que siento. No sé si tiene que ver con la inexperiencia de mis 25 años, que no he transitado tanta historia argentina en carne propia, o cierta ingenuidad, si se quiere, pero el sabor que me queda de todo esto y de todas estas cosas que vienen pasando en los últimos tiempos es que está todo roto. O sea, no hay lugar institucional de reparo en el cual no se genere una pelea fuerte en ese sentido. Digo, intereses siempre hubo, pero ahora que la Corte Suprema de Justicia no solamente esté sospechada, digamos, está por la gran mayoría de la población acusada de ser totalmente partidaria, es como bastante grave, me parece. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende totalmente y es algo que no vas a poder transformar sin consensos. Bueno, fue como Kirchner cuando batió la corte adicta, la corte menemista, en un contexto muy diferente porque había un consenso y se entendía la jugada. Volvemos un poco al debate del génesis de todo, cómo el gobierno comunica y a partir de ahí cómo el gobierno realiza y cómo el gobierno se posiciona. Lo que me da la sensación cuando yo leía lo de la recusación, lo mencionaba en el bloque anterior, ¿no? Esto de, mirá, si no pudiste llenar el espacio vacante de Hayton de Nolasco, vas a poder recusar a los otros 4, de golpe pierde, lo que me sale decir a mí ahora, hablando así al llano, es perdés capacidad de interpelar a los propios también. Porque más allá de que uno entiende que se indigna por esto y buscar el debate y demás, de repente decís, mirá, venís amagando con esto hace bastante y nunca se concretó nada. Y un día iban a contraatacar ellos también. Me parece que esto viene también desde el fallo por los servicios esenciales respecto a telecomunicaciones en el 2020, en plena pandemia. ¿Qué es lo que te sorprende? No lo pudiste prever, no se vio venir. Y también, si se veía venir, se podía hacer algo al respecto. Pero lo que se percibe es eso. Y también esto de, desde el principio, que algún que algún opositor acérrimo decía, Alberto, que es un golpe de Estado, creo que nosotros nos miramos como diciendo, va a acatar el fallo. O sea, no hay ni siquiera la épica del bueno, por ahí no existe, y eso también repercute y puede jugarse electoralmente, y puede ser una carta de desgaste electoralmente, me parece. Había una posibilidad, más allá de posibilidad real o no, pero digo, hubiese estado bien que para el cierto sector que Alberto no acatara el fallo de la Corte Suprema, si está sospechada de ser totalmente parcial. ¿Hubiese sido correcto desde lo político, desde lo simbólico, que el presidente de la Nación no acatase el fallo? Lo pregunto, es una pregunta retórica, yo no tengo la respuesta. No, yo tampoco, no me animo, pero lo terminó acatando. Y estamos hablando de personas pidiendo un juicio político contra el presidente. Creo que no está el capital político y el consenso social, porque coincido que muchísima gente considera esta corte una corte, primero con 2 jueces puestos por decreto, que es cierto que luego fueron votados, con una vacante, una corte que se comporta como casta, que actuó como la verdadera casta, lejana a los intereses del pueblo. Mediocre. También. Pusilánime. Pero para nada golpista. Pero creo que ese consenso que necesitas socialmente una mayoría mucho más configurada y sólida que la que tenemos ahora, se lesiona por un lado por los errores del propio gobierno y por otro lado, muy importante, por el propio juego mediático y político de la oposición, que de golpe, estamos hablando de coparticipación y te salen hablando de golpe de Estado. Ahí se termina haciendo esta ensalada de no lugares, lamentablemente. Sí, total. Y hay que ver, y también otra vez viendo en el año que viene, que cada vez parece más cercano y más difícil, de qué manera el gobierno, o no el gobierno, sino el campo popular y nacional genera un contrapeso a ese poder mediático, ese poder del capital, si se quiere, de lo que hoy representa la oposición argentina. Acá tenemos un mensaje, totalmente, y acá tenemos un mensaje de Topo diciendo, no se pueden juntar todos en el predio de AFA frente a la Copa y arreglar el país. No descartemos nada, ¿no? ¿Qué sé yo estoy. Sí. Va a terminar Chiquitapia de presidente de la Nación, pero sí, no pasa nada. Ojalá, no creo que seamos merecedores. Facu, gracias por sumarte al vivo. Tendremos barullo de cierre seguramente una vez más en la semana, por lo menos para despedirnos al aire. Después seguimos, no por ser dramáticos, pero a seguir disfrutando las vacas. Saludos por allí, en Claromeco, Chapadmalal, Cholmalal, donde sea que estés, y a disfrutar que está lindo.
Bueno, gracias amigo. Y recordá, mi corte podrá ser mediocre, pusilánime, golpista, pero nunca un órgano de poder independiente. Me encantó, me encantó. Hasta luego. Abrazo grande, Facundo Pérez, nuestro barullador político, el análisis político de comienzos de semana. Lo necesitábamos.